Yo evidentemente sostengo que la edición libre es un pilar básico para hacer mejores ciudadanos y ciudadanos con mayor criterio para ejercer de una manera responsable la democracia. Uno se puede llevar sorpresas porque puede pensar que eran unos años, digamos, también de una cierta autarquía editorial, etcétera, que era un sector poco fomentado dada su relación con la libertad de creación, de expresión, etcétera. Y sin embargo, a mediados de los años 60 se produce en España una dinamización tremenda del sector editorial. Son muchos o varios los motivos que inciden. Uno de ellos es que se está creando una sociedad muy urbana, una sociedad de masas y una sociedad de consumo. La segunda razón es que se empieza a notar el efecto de una mayor alfabetización y escolarización de la población. Y por otro lado hay una mejora de las industrias gráficas y por lo tanto hay como un virus de iniciativa editorial y queda compuesto un sector editorial que prácticamente, excepto nuevos agentes y alguna concentración que luego se producirán en los 70, pero prácticamente es ya un ecosistema bastante diverso que, viendo lo que edita, puedes deducir qué es lo que leía la gente antes de la transición. Yo creo que básicamente lo que se leía era literatura. Se consumía, evidentemente no se leía, también bastante libro de referencia consulta. Ahí están editoriales como Sopena, etcétera, los diccionarios, las enciclopedias de Salvat, todo aquello. Hay mucha literatura que circula por el kiosco, que es una literatura, digamos, más popular, y yo creo que lo que se lee básicamente es literatura, tanto literatura, digamos, más cultural, intelectual, como literatura de kiosco, y luego lo que, digamos, el equipamiento de las casas, que está más orientado a un consumo de libros de referencia, consulta, etc. Había tal hambre de conocimiento que se producen datos que no se han vuelto a producir, y es que se edita lo mismo, el mismo número de títulos prácticamente en literatura, entendiendo por literatura teatro, poesía, ficción, narrativa, etcétera, se publica tanto como títulos de ciencias sociales y humanidades, cosa que, insisto, no ha vuelto a ocurrir. La edición de ciencias sociales y humanidades responde a ese hambre de conocimiento y son sobre todo temas relacionados con la política, el derecho, la economía, la educación, son temas de cultura, digamos, democrática. Y hay también un fenómeno muy curioso, y es que no solo se edita, digamos, obras de profundidad y de calado, sino que también hay mucha edición divulgativa de política. Algunos de los que me estén viendo o escuchando recordarán que, por ejemplo, surgió una colección que se llamaba A lo claro, y era A lo claro la OTAN, A lo claro la sexualidad, A lo claro temas que para nosotros eran absolutamente desconocidos y cuya intención era la educación en temas del ejercicio democrático, más todos los temas que se recuperaron una vez que se abre la libertad de edición y la libertad de expresión. Pero es un momento de auténtico hambre por leer determinado tipo de cosas, y donde el libro de ensayo, el libro científico, el libro de humanidades, de ciencias sociales, tiene un momento de absoluto esplendor. Yo creo que en estas 4 décadas han ocurrido varias cosas, empezando por las edades más tempranas. Yo creo que ha habido una riqueza en la oferta editorial del libro infantil, tanto nacional como traducido, que ha generado muchísima lectura, no solo en las escuelas, sino también en los hogares. No es que antes no se leyese en las casas, pero en este momento la literatura infantil y juvenil tiene un nivel, digamos, de consolidación que no tenía en aquellos años. Por otro lado, la narrativa sigue siendo una de las grandes referencias, una narrativa donde yo creo que lo que ha habido es una evolución
en el sentido de finura, de identidad de sellos editoriales, de cuidado en la edición, es decir, se ha mejorado mucho en cuanto a autores, variedad de literaturas representadas, géneros, y en cuanto a los distintos formatos y opciones. Yo creo que la bibliodiversidad en literatura es básica. Bueno, en aquellos años se podía, por poner algún ejemplo de diferencia, hubo una colección que sacó, por ejemplo, la editorial Salvat con Radio Televisión Española, que fue acompañada de una campaña de publicidad de las que ahora no se hacen, donde, por ejemplo, la tía Tula de Unamuno, que creo que era el primer número, vendió 750.000 ejemplares. También vendían a autores extranjeros como Dominique Lapierre, Cono Jerusalén, etc. Y ahora yo creo que se sigue manteniendo el bestseller, pero hay una mayor fragmentación en las lecturas y en los gustos. Yo creo que ahora mismo el lector es un lector mucho más educado en la lectura, mucho más exigente, y que eso convive con el que es el lector de bestseller, etc. En estos 40 años también hay un dato importante, y es que lo que fue un sector muy pujante en aquella época era todo el sector de venta a crédito, con estas obras que hablábamos antes, referencia, consulta, diccionarios enciclopédicos, atlas, etcétera. Todo eso, la aparición de Internet, prácticamente es un mundo que se ha reducido a la mínima expresión, porque todo ese conocimiento se puede incorporar en Internet, y porque además no tiene la asociación que tenía antes de acceso a la cultura como clase media, ¿no? Que era un poco una manera de exponer cuál era tu nivel. Haciendo un estereotipo rápido, el lector es un lector de una edad de unos entre los 34 o 44 años, mujer. Es un lector que lee en tiempo de ocio y en casa, porque se pregunta por cuánto se utiliza la lectura con otras finalidades, por ejemplo en el trabajo. Es un lector que aproximadamente, si es frecuente, lee unos 10 libros al año, y que le dedica aproximadamente unas 8 horas a la semana a la lectura. Ese es un poco el lector tipo. Luego hay muchos matices. Por ejemplo, en las edades escolares el hábito de lectura está muy arraigado, y sin embargo a partir de los 15 años hay una especie de fuga de la lectura, que luego supongo que se recupera. Pero el lector tipo es mujer, narrativa, urbano, más del centro al norte de España, y que lee en tiempo de ocio y normalmente en casa. Yo creo que uno de los cambios fundamentales en esos 40 años es la fortísima incorporación de la mujer como lectora. Yo creo que es uno de los cambios más profundos que se producen. Yo creo que lo que más le gusta al lector es la narrativa. Yo creo que ahora hay una narrativa española que está teniendo muchísimo éxito y gustando mucho. Ahí tenemos, por ejemplo, a Patria. Ha sido un libro que se lleva vendiendo con muchísimo éxito prácticamente 2 años. Ha habido novelas con un componente de intriga que también han tenido muchísimo éxito, como es Dolores Redondo, etc. Y yo creo que la novela con un trasfondo histórico, con un trasfondo de thriller, policíaco, etc., un tinte sin llegar necesariamente a una novela negra, está teniendo éxito. Creo que están teniendo éxito también algunas cosas de literatura fantástica, y luego se mantienen esos grandes éxitos que nos llegan de fuera, que pueden ser los Grisham, los Stephen King, etcétera, que se siguen manteniendo. Bueno, yo creo que hay ciertos contagios. Por ejemplo, el tema del thriller es un contagio claro, o es una tendencia clara ahora mismo como opción de ocio y entretenimiento. Te puedes encontrar que hay mucho thriller y muy bueno y que vende muy bien en el sector editorial, y que hay mucho thriller en plataformas de televisión de pago, ¿eh? Entonces sí hay ciertas coincidencias.
Bueno, en este momento va ganando cada día más peso la compra de libros, aunque sea físicos, utilizando plataformas digitales, plataformas, digamos, de carácter internacional, pero también iniciativas nacionales que las hay y bastante buenas, pero cada día va ganando más peso, quizá por la comodidad y, entre otras cosas, por la mejora de la logística. Y es que en este momento, en este país, insisto, no necesariamente en una plataforma internacional, en alguna plataforma nacional de distribución, puedes tener el libro igualmente en 24 horas, lo cual es una tremenda comodidad. Si compras en este tipo de plataformas, el acceso al fondo también es mucho más, está más facilitado, es más fácil conseguirlo. Y en cuanto al formato, hubo unos años, hace una década, un poquito más, donde se dijo que en estas fechas el 50% de la facturación se estaría generando en digital, ¿no? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que hay un ecosistema más rico, la gente tiene más capacidad de elegir y puede decidir si quiere un formato papel o si se quiere ir de vacaciones y llevárselos en un dispositivo sin que aquello le ocupe sitio, y además se puede llevar más, etcétera. Entonces, se ha enriquecido mucho el ecosistema, las posibilidades de leer, pero sin embargo, no tanto los hábitos. Es decir, en este momento, la facturación del total de la facturación del mundo del libro, solo un 5%, aproximadamente 120 o 140 millones, se facturan en soporte digital. El resto sigue siendo el papel. Esta cifra de digitalización, que ya insisto que se esperaba que fuese muchísimo más exponencial y más rápida en su crecimiento, yo creo que tiene margen de crecer, y de hecho yo creo que va a crecer, sigue creciendo ligeramente todos los años, pero no ha tenido la capacidad de explosionar que se la preveía. Es decir, el hábito de leer en papel sigue muy arraigado, y hay otro factor, y es que yo creo que no somos capaces de medir que mucha de la lectura que se produce en digital no se factura, porque uno de los males de este país, y que estos tiempos de democracia no han conseguido arreglar ni han conseguido educarnos, es que está muy extendida la falta de respeto a la creación intelectual, y por lo tanto hay un nivel de piratería altísimo. Entonces, claro, mucha de la gente que lee de forma pirata no sale en las cifras de comercio interior. Si transparentásemos esa facturación, podríamos estar hablando de tener que añadirle a esos 140, pues a lo mejor el cálculo que tenemos, que no es un cálculo tampoco súper preciso, pero que más o menos sí le podemos dar cierta certeza, habría que añadirle 200 millones más, con lo cual ya estaríamos hablando de que esa cifra se acercaría más a los 2 dígitos que a ese 5%. Bueno, era un sector muy, como me decía antes, muy pujante, sencillamente, aún a riesgo de cometer el error de no mencionar a todos, pero si sencillamente recordamos el escenario editorial, estamos hablando de editoriales como Argos Vergara, como Bruguera, como Plaza y Janés, como Seix Barral, como Destino, como Salvat, como Océano, como Montaner y Simón, como Anaya, como Santillana, como SM, Edelvives, Vicens Vives, Labor, Tecnos. Es decir, hay un ecosistema editorial que podría, en una lectura fácil, no corresponderse con aquellos años. Pero como se había producido ese efecto a partir de la segunda mitad de los 60, tenemos un panorama editorial diverso, rico y muy profesional, y que además inicia la internalización. Hay grupos, Planeta, que no lo he mencionado, Planeta, o por ejemplo Santillana, o Océano, que son grupos que miran a América y empiezan una internalización, no lo digo solo en el sentido de exportación, sino de profesionalizar su presencia en América. Entonces es un sector donde hay muchos agentes, y es un sector donde el editor tiene un componente de pasión
inherente casi a la profesión. Es decir, no lo digo en plan romántico, pero todos los editores tienen una identidad con lo que están haciendo y con emprender esta aventura tremenda. Es decir, bipolarizar siempre tiene trampa, pero de las dos facetas que tiene un editor todavía hoy, la cultural y la empresarial, en aquel momento digamos que sobre todo mueve una fortísima pasión cultural, y eso que el sector tenía una cierta pujanza económica, es decir, que no era un sector que estaba en pérdidas, por decirlo de alguna manera. Y a ese elenco lo que se hace es, empiezan a producirse un factor de concentración, hay grupos que empiezan a comprar otros sellos, pues Alfaguara es comprada, Aguilar, una empresa, también se me ha olvidado antes, Clave es comprada, es comprado Tecnos, es comprado Ariel, etcétera. Bueno, se van comprando, se produce uno de concentración, pero también se produce un movimiento de que aparecen editores independientes, muchos de ellos asociados a esa necesidad de conocimiento, de aprendizaje democrático. Por poner un ejemplo, pues estamos hablando de Ciencia Nueva o de la Gaia Ciencia, aquellos libros que yo todavía recuerdo de circular por mi casa, para mí son un icono, que es unos libros escritos por primeras firmas, Felipe González, Ramón Tamames, Tierno, que era ¿qué son o qué es? Había un libro que era ¿qué son las izquierdas? ¿Qué es un partido político? Estaban escritos por protagonistas de primera fila. Y también surgen los grandes editores que siempre serán un icono para el mundo editorial. Surge el Anagrama de Arralde, surge Tusquets, y no nos olvidemos que son años donde existe una gran referencia que no ha nacido en los 70, pero que digamos está en su punto máximo de reconocimiento, que es Alianza Editorial, que en aquel fue fundada por gente como Ortega o gente como Javier Pradera, y que es una apuesta de traer en bolsillo lo mejor de la literatura, de la ciencia y del ensayo. Es una colección, digamos, emblemática. No es que en la actualidad se está produciendo también un fenómeno, se ha producido un fenómeno muy parecido, y ha habido una última concentración, se han configurado 5 o 6 grandes grupos en España, y sin embargo también se han mantenido, digamos, los editores medianos, y ha habido una proliferación de editores pequeños. Esos editores, desde mi punto de vista, están haciendo un trabajo de una brillantez y de una calidad total. Son editores que apuestan por un tipo determinado de literatura, están rescatando muchísima literatura, por ejemplo, de los años 40, 50 europea, y están trabajando con una identidad muy fuerte, lo que es conocido como el sello editorial, que es qué tipo de literatura edito, no solo en narrativa, también en ensayo, qué tipo de autores estoy trayendo, qué tipo de formato, en qué diseño, etcétera. En ese sentido, son ediciones muy cuidadas, tanto desde el punto de vista de la calidad de la creación, como desde el punto de vista formal, porque son ediciones que, aunque tengan formatos de bolsillo, están muy bien diseñadas, están muy cuidadas las cubiertas, está cuidado el papel, etcétera. Yo creo que estos pequeños editores independientes están haciendo una aportación de mucha relevancia para la biodiversidad de la edición en España. Normalmente estamos entre 70 y 80.000 títulos al año. Normalmente todos tendemos a tener simplificaciones en las interpretaciones. Entonces, cuando uno dice 80.000 novelas se han publicado en España, o como mucho 80.000 novelas y ensayos, ¿vale? Porque afortunadamente siempre hay algún año que hay un ensayo que se convierte en un bestseller en los últimos tiempos. Bueno, este es un país
con mucha riqueza cultural y lingüística. 21.000 títulos no están editados en castellano. Y no me estoy refiriendo a que estén editados en inglés, porque esa cifra es irrelevante. Pero te da una idea de que el resto de las lenguas del Estado se está haciendo una producción muy significativa. 21.000 en 75 o en 80 son muchos libros. Hay otros datos que son igual de sorprendentes en cuanto uno descompone esa cifra. 17.000 son libros de texto. Libros de texto porque hay 17 realidades educativas distintas en España. Porque hay 17 currículum y varias lenguas. Y por lo tanto, un libro de geografía e historia de tercero de la ESO al menos tiene 17 ediciones, una por comunidad autónoma. Y algunas de ellas en 2 lenguas. ¿De acuerdo? Otro dato sorprendente es la riqueza de la producción editorial del libro infantil y juvenil. 13.000 títulos son de infantil y juvenil. Y aproximadamente 16.000 es de libro académico, científico, técnico. Finalmente, uno cuando dice, se han publicado 70.000 novelas, no, se han publicado 18.000 novedades en el conjunto de la literatura, que incluye poesía, que incluye novela romántica, que incluye novela fantástica, que incluye diversidad de géneros. Yo creo que tenemos un itinerario marcado para los próximos años que se puede resumir en 5 o 6 ejes de actuación o de trabajo. El primero, aunque vayan mejorando las cifras de hábito lector, no nos confundamos, el objetivo del sector editorial es el lector, con lo cual todo lo que se haga en fomentar el hábito lector y la competencia lectora, es decir, no solamente es leer, es saber leer, es un eje irrenunciable. Un segundo eje, desde mi punto de vista, que además es un eje que yo creo que no es propio de un país con el nivel de progreso social, económico, cultural, democrático que tenemos, que es la lucha contra la piratería. Pero no es solo la piratería, que por supuesto que le es en cuanto a pérdida económica, es en cuanto a respeto a la creación intelectual. La creación intelectual no solo del mundo del libro, en general, a la figura del creador. Entonces esas son 2 líneas, digamos, dirigidas a la ciudadanía clarísimas, que es el fomento del hábito lector y el descenso de los hábitos relacionados con la piratería. Luego tendríamos un eje muy claro, que es, como le comentaba, el de la comunicación del valor de la edición dentro de la industria cultural española. Es la primera industria cultural española, pero hay que luchar por comunicarla mejor. ¿Cuál es el papel de un editor en la sociedad? Creo que tenemos que hacer un serio esfuerzo de comunicación y además deberíamos comunicar, como antes comentaba también, qué significa leer en esta sociedad, ya no sé si es 3.0 o 4.0, pero en esta sociedad de Internet, del conocimiento, etcétera, y volver a persuadir de cuáles son esos valores. Y luego tenemos claramente la internalización y el comercio exterior. Latinoamérica está en un momento de crecimiento económico y social y por lo tanto de demanda de producto cultural, donde el libro es clave. Hay un momento de oportunidad si sabemos hacer estrategias de presencia en ese ciclo, insisto, de progreso que se está produciendo en América, porque va a haber demanda de libros. Creo que hay un punto también importante, que es que el sector colabore profundamente en la reestructuración del mapa de distribución y de librerías que se está en este momento gestionando en España. Finalmente,
el sector del libro necesita al sector de la distribución y al sector del libro, y creo que es un momento en el que tenemos que trabajar juntos para diseñar ese mapa. Y yo creo que un último punto, nosotros no somos un sector, digamos, muy quejica, pero yo creo que en gran parte de las políticas necesitamos que la administración nos apoye. No estamos diciendo que nos supla, estamos diciendo que nos acompañe en determinadas cosas. Por ejemplo, en la presencia internacional necesitamos la compañía de la administración, en el fomento a la lectura necesitamos a la administración, y también una cierta implicación de medios de comunicación, de la sociedad, etcétera. No es solo una petición a los poderes públicos. Y luego hay peticiones directas, es decir, por ejemplo, que se recupere la dotación de recursos para las bibliotecas en la compra de libros, que con los recortes fue un descenso vertiginoso, y sin embargo tenemos una red bibliotecaria magnífica. Es una red amplia, es una red con muchísima capilaridad, y es una red gestionada por profesionales de primera que las están convirtiendo en centros de agitación cultural. Entonces yo creo que ese empuje y esa profesionalización de las bibliotecas no puede no ir acompañada de la dotación de libros. Y en esta biodiversidad que le comentaba, yo creo que determinados tipos de publicaciones se merecen alguna ayuda directa. Es decir, hay libros que se están editando que necesitarían un apoyo institucional, porque si no, no existirían. Bueno, yo creo que evidentemente el artículo 20 de nuestra Constitución lo que hace es dibujarnos un panorama de posibilidades infinitas, especialmente frente a lo que veníamos, donde había un sistema de censura que funcionaba. Es decir, que no era... los censores se ganaban el sueldo. Entonces yo creo que el artículo 20, en el sentido que establece la libertad de expresión, de pensamiento, de ideas, la libertad de comunicación, la libertad de producción y de creación artística, la libertad de cátedra, y sobre todo elimina la censura, lo que nos hace es dejarnos un panorama de creación sencillamente infinito. Yo evidentemente sostengo que la edición libre es un pilar básico para hacer mejores ciudadanos y ciudadanos con mayor criterio para ejercer de una manera responsable la democracia. Yo creo que un ciudadano, cuanto más informado esté, cuantos más puntos de vista sea capaz de conocer, cuanto más sentido crítico tenga, será un mejor ciudadano y hará un mejor ejercicio de la democracia. Con esto no estoy quitando a que aquel que no tenga un suficiente nivel de formación o de lectura no puede tener un ejercicio de la democracia pleno, pero yo creo que especialmente el conocimiento, la información, el espíritu crítico nos hacen mejores ciudadanos.